Ya jóvenes, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver el método gráfico. Ya, el método gráfico, entonces, una primera técnica que vamos a ver para resolver los modelos matemáticos que hemos ido viendo en los anteriores videos, en las anteriores clases. ¿Está bien? Ya, primeramente el método gráfico, como dice su nombre, método gráfico, vamos a graficar el modelo matemático, ¿ya? Y este método solo sirve para dos variables, ¿ya? Porque en dos dimensiones es fácil graficar. Ya con tres variables es un poco más complicado. Con cuatro variables ya todavía es mucho más complicado, ¿no? Entonces vamos a utilizar este método gráfico para resolver modelos matemáticos con dos variables. ¿Qué va a pasar cuando tengamos tres, cuatro variables? Vamos a ver otros algoritmos más adelante. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el ejercicio 1, que es de las bicicletas de paseo y las de montaña, que ya hemos obtenido su modelo matemático, ¿no? Entonces el modelo matemático de ese ejercicio es este, ¿no? Tenemos, dice, dos tipos de bicicletas, bicicletas de paseo y bicicletas de montaña. Nuestra función objetivo es maximizar. Tengo dos restricciones y la tercera es la no negatividad. Entonces, para resolver por este método, tengo que seguir los siguientes pasos. ¿Está bien? Como primer paso, entonces, yo voy a convertir mis restricciones, estas desigualdades, en igualdades. ¿Está bien? Entonces, las dos restricciones lo voy a colocar en forma de igualdad. ¿Está bien? Fíjense acá, ¿no? Ya está en forma de igualdad ambas restricciones. La tercera, la no negatividad, lo dejo. ¿Está bien? No voy a tocar esa restricción. Entonces, una vez hecho el paso 1, fíjense, ahora estas son rectas, ¿no? Estas son rectas que yo puedo graficar en el eje de coordenadas XY, en este caso X1, X2. Como saben, para graficar una recta es suficiente contar con dos puntos. Una vez que yo tengo dos puntos, ya puedo graficar mi recta. Los demás puntos, por seguro que van a pasar por esa recta. ¿Está bien? Entonces, una vez hecho eso, voy a obtener de cada ecuación esos dos puntos. ¿Ya? Fíjense, para la primera ecuación, voy a trabajar con el eje de coordenadas 0. ¿Ya? Entonces, digo, ¿no? Esta es mi primera ecuación. A x1 le voy a dar el valor de 0. ¿Ya? Sustituyo en esta ecuación, hago los cálculos correspondientes, resulta que x2 es 40. Entonces ya tengo el primer punto, que llegaría a ser 0,40. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer ahora para x2, igual le voy a dar el valor de 0. Lo mismo reemplazo en mi ecuación, hago los cálculos y tengo el punto 80, 0. ¿Está bien? Entonces, para la primera ecuación ya tengo dos puntos. Con esos dos puntos puedo graficar. Y de la misma manera voy a proceder a hacer para la ecuación 2. Igual, le doy primeramente a la variable x1 el valor de 0, sustituyo en mi ecuación, hago los cálculos y resulta que el punto es 0,60. De la misma manera, para la otra variable, x2 igual a 0, se procede a calcular y el punto viene a conformar 40, 0. Entonces ya tengo dos puntos para ambas ecuaciones. Grafico esas dos rectas. ¿Está bien? Entonces recopilo los datos en esta tablita. Fíjense, la ecuación 1 tengo dos puntos, ¿no? El 0,40 y el punto 80, 0. Y para la ecuación 2 tengo el 0,60 y el 40, 0. ¿Está bien? Grafico las dos rectas, ya están graficadas acá, ¿no? Entonces, fíjense, 0,40 vendría a ser este punto, ¿no? 0,40, aquí está, sería este punto. Y el otro punto, 80, 0, llegaría a ser este punto. Entonces, se ha trazado la recta y esa es la primera ecuación. De la misma manera, ¿no? Para la ecuación 2, 0,60, aquí sería 0 y aquí 60. Y 40, 0.
Tengo 40 y 0, entonces trazo la recta y ya está graficado las dos rectas. Ese sería el tercer paso. Una vez obtenido las dos rectas, ahora el método gráfico nos dice que tengo que hallar mi región poligonal factible. ¿Está bien? ¿Cómo voy a hallar eso? Voy a proceder a verificar cuál es su tendencia de cada recta respecto al origen, respecto a este punto. ¿Está bien? Puede ser que sea esta área, mi región poligonal factible, puede ser que sea esta parte, o toda esta parte de la parte superior positiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Entonces, para cada ecuación o cada restricción, les voy a dar el valor de 0 a ambos valores y voy a ver su comportamiento respecto al origen. Entonces, tengo la primera inecuación. Esta vez voy a mantener el operador relacional, que es menor o igual, para ambas ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahora voy a darle el valor de x1, 0 y x2, 0. Voy a sustituir esos valores acá en mi inecuación. Realizo las operaciones correspondientes y me da este resultado. Me da que 0 es menor o igual a 80, ¿verdad? Sustituyo 0, 0, 0 más 2 por 0, 0, 0 más 0, 0. 0 es menor o igual a 80. Esto ya se vuelve en una pregunta. Como es una pregunta, entonces respondo si es verdadero o falso. 0 es menor o igual a 80, sabemos que eso es verdadero. Entonces eso me indica que tiende al origen, que se acerca al punto 0, 0, esa recta. ¿Está bien? De la misma manera voy a hacer para la inecuación 2. Sustituyo los valores de x1 y x2, 0, reemplazo, hago los cálculos y me sale este resultado. 0 es menor o igual a 120, también es verdadero. Entonces, ambas ecuaciones, ambas rectas, tienden al origen. Entonces, su comportamiento es de la siguiente manera. Ya, esta es la primera recta. Entonces, como es verdadero ese resultado, dice que su tendencia es hacia el origen. ¿Está bien? Entonces, de esta recta, quiere ir a este origen. ¿Ya? Si fuera falso, la pregunta acá, si esto fuera falso, entonces tendería a alejarse. Entonces sería al otro lado, quiero alejarme. ¿Está bien? En este caso, quiero aproximarme al origen. Pero nunca lo va a tocar porque es su límite. ¿Ok? De la misma manera para la recta 2. Igual me dice, cómo es verdadero su pregunta. Entonces acá también esta recta tiende también al origen. ¿Está bien? Como ambas rectas tienden al origen, el método gráfico nos dice que donde haya intersección de ambas rectas, en este caso de estas flechas, esa parte es la región poligonal factible. ¿Está bien? Porque acá no va a haber intersección en este segmento, ¿no? Porque esta recta va cortando, entonces esto también, miren, es fácil, ¿no? Si empiezo de acá, esto aquí no va a haber intersección, aquí tampoco, porque esta es recta corta, ¿no? Y aquí en la parte superior tampoco. Pero aquí sí se encuentran las dos flechas, la tendencia, ¿no? Entonces, esta parte, jóvenes, es mi área factible que satisface esas dos restricciones o esas dos inecuaciones. ¿Está bien? Entonces, decimos que esa parte, este segmento, esta área es mi área poligonal factible. ¿Por qué es el área poligonal factible? Porque todos los puntos dentro de esa área satisfacen las dos inecuaciones de mis restricciones de mi modelo matemático. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice el método gráfico? Uno de los vértices de esa región poligonal factible es el óptimo. Entonces yo para distinguir voy a colocar una letra. Por ejemplo, a este vértice le estoy colocando a este B, a este C y a este D. ¿Está bien? Ahora el orden de los nombres de cada vértice puede ser indistinto. Si quieren aquí le colocan A,
aquí B, aquí D, aquí C. No hay ningún problema. Eso es para hacer referencia a esos vértices. ¿Está bien? Una vez que he identificado nuestra área poligonal factible, tiene 4 vértices. ¿Ya? Esos puntos tengo que conocer. Por ejemplo, este punto, el A, conozco. ¿Por qué me ha dado de los puntos que he obtenido para graficar la recta, ¿no? El B conozco que es el origen 0, 0, pero no lo voy a tomar en cuenta. Como es el origen 0, 0, seguramente si sustituyo en mi función objetivo va a darme 0. Así que esto no se toma en cuenta, el origen. ¿Está bien? Pero estas otras sí. A, D, C tienen que tomarse en cuenta. Entonces, el A conozco, el D no conozco porque me está dando la intersección de ambas rectas. Entonces, voy a encontrar este vértice. ¿Cuál es el punto que origina esa intersección? El C también conozco. ¿Está bien? Para obtener este punto, yo puedo ver en mi eje de coordenadas. Por ejemplo, fíjense acá, ese punto debe ser 20, 30. Bueno, en este ejercicio se da, pero en otros ejercicios no se va a dar en la escala de los ejes coordenadas. Así que el método gráfico nos dice que resolvamos dónde se produce la intersección, con qué rectas. En este caso solo hay 2 rectas, entonces tengo que resolver el sistema de ecuaciones que generan esa intersección. En este caso, las 2 ecuaciones de las restricciones de mi modelo matemático. ¿Está bien? Resuelvo por cualquier método, ¿ya? Puede ser sustitución, igualación, determinantes, Gauss-Jordan, cualquier método de resolución de sistema de ecuaciones. ¿Está bien? En este caso estoy resolviendo por reducción, ¿no? Porque estoy multiplicando por -1 a la ecuación 1. Bueno, luego hago la suma, desaparece x2 y ya tengo x1 que resulta que es 20. Sustituyo esto en cualquier ecuación y me da que x2 es 30. Entonces el punto, este punto de intersección había sido el punto 20, 30. ¿Está bien? Que se nota en la gráfica. Sí, repito, se da el caso para este ejemplo, pero para otros seguramente no va a dar. Sí o sí tengo que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Una vez hallado ese punto, ya tengo todos los vértices. Tengo el A, el D y el C. El B no lo tomo en cuenta porque es el origen 0, 0. ¿Ya? Entonces, recopilo esos datos de esta manera, ¿no? El punto A, tenemos 0,40, el C, 40, 0, el D, 20, 30. Esos puntos, jóvenes, voy a sustituir en mi función objetivo. Mi función objetivo esto era, ¿no? Maximizar Z igual a 200x1 más 150 por x2. Sustituyo esos valores acá. Aquí, fíjense, sustituyo, hago los cálculos correspondientes, me da el valor de 6.000. Ahora sustituyo ese 8 puntos, hago los cálculos, me da un valor de 8.000. Y el tercer punto, que vendría a conformar el monto de 8.500. De esos 3 puntos vértices de mi región poligonal factible, voy a elegir lo que me pide la función objetivo. Como me pide maximizar, entonces me está pidiendo el máximo de estos valores obtenidos al sustituir los vértices, los puntos de mi región poligonal factible. Entonces me pide el máximo, en este caso sería esta la respuesta. Si sería el mínimo, sería esta, ¿no? Pero me pide el máximo, entonces la respuesta es esta. Como ya he identificado el punto que me da el máximo, que es el 20-30, entonces yo puedo concluir lo siguiente. Voy a decir, para tener una ganancia de $8.500, se tiene que fabricar 20 bicicletas de paseo y 30 bicicletas de montaña. Como saben, esto es, ¿no? X1, X2. Y X1 y X2 está relacionado con mis
variables de mi problema, que serían las bicicletas de paseo y las de montaña. ¿Está bien? Entonces, con el método gráfico ya he hallado la solución final y con esto puedo tomar yo decisiones. ¿Está bien? Entonces, ese es el método gráfico, jóvenes. No es nada complicado. Espero se haya entendido.